Hola, ya empieza un nuevo programa Entrevista. Carlos Nobre es un climatólogo brasileño, profesor catedrático de la Universidad de São Paulo, copresidente del panel científico para la Amazonía y fue nombrado como miembro del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral por el Vaticano, un referente global cuando hablamos de la materia del cambio climático. Bueno, profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Michelle. Una satisfacción muy grande hablar contigo. Hace unos años los ambientalistas fueron criticados por sus advertencias, consideradas muchas veces exageradas. Hoy en día el calentamiento global es una realidad innegable. Recientemente la revista Nature ha divulgado un estudio incluso que confirma que desde la década de 70 hasta los días actuales, más de 1.000 millones de personas pasaron a sufrir los efectos del calor extremo. ¿Qué pudiera suceder con la humanidad si las temperaturas globales siguen incrementándose? Es muy grave. Porque nosotros, los científicos climáticos, llevamos muchas décadas llamando la atención de que no podríamos acercarnos ni siquiera a 1,5 grados de calentamiento global. Porque la ciencia ya venía indicando que cuando llegáramos a ese aumento de temperatura global, todos los eventos climáticos extremos aumentarían demasiado. Las olas de calor, las lluvias excesivas, las sequías, los incendios forestales, los vendavales. Entonces, como la ciencia sabía esto, nosotros siempre lo supimos. Pero desafortunadamente los sectores económicos y principalmente políticos no querían entender el riesgo. No querían cambiar el planeta ni la vida que tenemos. Así que este fue un riesgo enorme. Por ejemplo, las olas de calor hoy han aumentado tanto que ya están causando más de 500.000 muertes al año. Y ese hermoso estudio de Nature mostró ese dato. Más de 1.000 millones de habitantes del planeta hoy están sufriendo demasiado por las olas de calor. Aquí en Brasil, de 10 a 14.000 muertes al año se deben a las olas de calor. Y también otro factor que influye aquí en Brasil y que es muy común es que quitamos mucha de la vegetación urbana. Así, además del calentamiento global, las ciudades se volvieron mucho más calurosas, todas las áreas sin vegetación. Entonces, esto es muy grave, porque nosotros, los científicos, lo hemos estado diciendo desde hace muchas décadas. Y ahora que la temperatura alcanzó en 2023, 2024 y 2025 y continúa cerca de 1,5 grados de aumento, la ciencia mostró que vamos a alcanzar permanentemente los 1,5 grados hasta el 2030. Así que estamos al borde del precipicio climatológico, porque si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, la cifra más alta de la historia fue en 2025, y continúan las altas emisiones ahora en los primeros meses de 2026, y en la COP, en el Acuerdo de París de 2015, en la COP26 de 2021 en Glasgow, Escocia, todos los países del mundo estuvieron de acuerdo con la ciencia de aquella época, que decía, no vamos a pasar de 1,5 grados. Pero para eso, lo que la ciencia planteó allí en la COP26 era una reducción del 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030, en relación con las emisiones de 2019. Un 65% de reducción hasta el 2035 y poner en cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. No estamos yendo en esa dirección. Y también el calentamiento se aceleró mucho en los últimos años. Y si no aceleramos demasiado la reducción de los combustibles fósiles y otras emisiones que provienen de la deforestación,
de la industria agropecuaria, vamos a llegar a 2 o 2,5 grados en 2050. Eso es lo que llamamos un ecocidio. Un suicidio ecológico para todo el planeta. Nos va a llevar a lo que llamamos puntos de no retorno. Así que esta es una situación muy crítica, realmente. Tenemos que combatir la mayor emergencia que las civilizaciones hayan enfrentado en el planeta desde que creamos las civilizaciones, hace 10.000 años, cuando llegamos al período interglacial. Una gran estabilidad climática en el planeta permitió el surgimiento de las civilizaciones, de la agricultura, pero estamos destruyendo todo eso. Pues precisamente sobre este tema, usted ha mencionado la COP26 y los acuerdos que se firmaron allí, los compromisos que se firmaron allí. La más reciente conferencia del cambio climático de Naciones Unidas, la COP30, fue realizada en Belém do Pará, en Brasil, la primera en la región amazónica, por lo tanto había mucha expectativa sobre este evento y lo que se pudiera decidir allí. Sin embargo, nuevamente los compromisos asumidos en relación a la disminución de las emisiones de gas carbónico y otras acciones para combatir los efectos del cambio climático fueron muy escasas, por así decirlo. Entonces, ¿qué hace falta para que las autoridades de verdad se comprometan con acciones para salvar a la naturaleza, preservar a los ecosistemas y, por consiguiente, también las mínimas condiciones de existencia de la especie humana de manera digna, ¿no? Los científicos estimábamos que la COP30 tendría que ser muy importante. De hecho, planteamos para la COP30 que debía ser tan importante como lo fue el Acuerdo de París, la COP26. ¿Por qué? Porque por primera vez las temperaturas alcanzaron 1,5 grados de calentamiento global en el segundo semestre de 2023. En 2024 alcanzaron 1,55 y también en 2025 estuvo cerca de 1,5 grados Celsius. Esto hizo explotar todos los eventos climáticos extremos en el mundo. Y la presidencia de la COP30 nos pidió a nosotros, un grupo llamado Guardianes Planetarios, del cual soy uno de los miembros, que creáramos un pabellón de ciencia planetaria. Lo creamos allí, en la zona azul de la COP30. Hicimos 65 sesiones sobre todos los aspectos de esta emergencia climática. Y claro, como dijiste, primera vez que se hace una COP en una selva tropical bellísima, la Amazonía. Y trajimos mucho a colación también la cuestión de la Amazonía, que está muy cerca de un punto de no retorno. Y les presentamos allí a los negociadores los riesgos y planteamos que deberíamos reducir a cero las emisiones rápidamente. La COP30 tuvo una iniciativa brillante de Brasil que fue lanzar esos 2 mapas de ruta. El propio presidente Lula, unos días antes del inicio de la COP30, lanzó 2 mapas de ruta. Uno, reducir a cero toda la deforestación en el mundo para 2030 y acelerar mucho la regeneración de los biomas. Y 2, acelerar el llegar a cero uso de combustibles fósiles. Y nosotros, del Pabellón de Ciencias Planetarias, llevamos esa cuestión a todos los negociadores que idealmente debíamos eliminar el uso de combustibles fósiles para el 2040, no más allá de 2045. Aunque hiciéramos eso, la temperatura no se quedaría en 1,5 grados, llegaría hasta 1,7 grados. Y entonces tendríamos que tener, y también planteamos eso, grandes proyectos de eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera, principalmente una gigantesca restauración forestal en todo el planeta, sobre todo de las selvas tropicales. Llevamos todo eso.
¿Y qué falta entonces para que las autoridades se comprometan con este tipo de, acuerdos globales? Son Son dos aspectos los que faltan. Primero, Primero, as es que las poblaciones del mundo colocarem uma pressão ejerzan una presión mucho mayor sobre os sobre los gobiernos para que ellos representen la preocupación de toda la civilización del mundo que está sufriendo demasiado con los eventos climáticos extremos e façam y hagan realmente que los gobiernos sigan políticas que van a mejorar, a impedir lo que llamamos, como dije, ecocidio. E esse é Ese es un punto. o outro ponto El otro punto, grande el gran punto desafiante, es revertir lo que viene sucediendo en los últimos años, principalmente en la última década, que muitos países de que muchos países, estão democracias, están eligiendo políticos políticos negacionistas. negacionistas. Por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Mesmo aqui no Brasil, incluso aquí en Brasil, há muitos hay muchos diputados, senadores, gobernadores que estão muito mais que están mucho más del lado negacionista. continuam Continúan buscando expandir las emisiones. as emissões, Aquí en Brasil el 70% de las emisiones son por el uso de la tierra, desmatamento, deforestación, actividades agropecuarias, pero aún así continuam defendendo continúan defendiendo también el aumento de la explotación de combustíveis. combustibles fósiles. Isso está Eso está sucediendo en el mundo entero. Para este año se espera que el Niño, un fenómeno meteorológico de calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, se manifieste de manera más intensa. De hecho, ya se habla de un super El Niño. Esto representaría sequías prolongadas en la región central de América del Sur y lluvias muy intensas en los extremos de la región. De esta manera, ¿podemos esperar situaciones de catástrofe como lo que hemos vivido en Rio Grande del Sur hace 2 años? São fenômenos Los niños son fenómenos naturales que existen desde hace millones y millones de años. quando as águas do Cuando las aguas del Océano Pacífico Central central y este se calientan, e elas modificam modifican bastante las circulaciones atmosféricas atmosféricas que afetam que afectan gran parte del planeta. do nosso Aquí de nuestro lado, como dijiste, induzem secas inducen sequías muy fuertes en la parte centro-norte de América del Sur, do sul, principalmente principalmente en la Amazonía y el noreste de Brasil, e chuvas y lluvias muy fuertes no sudeste, en el sureste de América del Sur, el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, parte de Argentina. Então, Entonces, esto siempre ha existido. só que agora Solo que ahora, todos los fenómenos climáticos que sempre que siempre han existido se están volviendo más fuertes por el calentamiento global. Por quê? ¿Por qué? Porque Porque los gases de efecto invernadero remove. retienen el calor. Isso é o efeito. Ese es el efecto invernadero. Ficam- Se quedan reteniendo más energía. E também Y también los océanos evaporan mucha más agua. Cuando la temperatura de la superficie del océano llega a los 26,5 grados, 27 grados, exponencialmente aumenta la evaporación aumenta exponencialmente. este vapor d'água, Ese vapor de agua luego se condensa, forma las nubes as chuvas. y entonces las lluvias se vuelven más fuertes. Então, esse Así que estos son todos los fenómenos meteorológicos que están batiendo récords. ou é o ninho. ¿O es el niño también? A previsão agora El pronóstico ahora es de un niño con un 63% de probabilidad de que sea muy, muy fuerte. muito forte. Muy fuerte. Foi semelhante ao El. Eso fue similar a el niño de 2015-2016. Mas veja, o Pero fíjese, el niño de 2023-2024 fue considerado moderado en la función del niño, quanto que o mientras que el Océano Pacífico Ecuatorial se calentó de forma moderada y aún así causó eventos extremos por enormes. exemplo, a maior chuva Por ejemplo, la mayor lluvia allá en el sur, en Río Grande do Sul, induziu indujo la mayor sequía de la Amazonía en 2023 e parte. y parte de 2024. Então, Por lo tanto, es muy probable que el niño traiga este año sequías muy fuertes
en partes de América del Sur, especialmente en la Amazonía y el noreste de Brasil, y lluvias muy fuertes en la región del sur. Otro estudio de Naciones Unidas, del panel de expertos de Naciones Unidas, indica que la Amazonía se acerca a un punto de no retorno en el proceso de transformación de la selva en una sabana. El gobierno federal recientemente publicó un nuevo levantamiento que afirma que hubo una reducción del 37,5% en la deforestación de este bioma en el último año. Sin embargo, la situación sigue siendo grave. En su opinión, ¿es posible salvar a la mayor selva tropical del planeta? Este es un punto del que puedo hablar bastante, porque estudio la Amazonía desde hace 43 años. Y yo fui el primer científico, comencé en 1988, en hacer un estudio para ver el riesgo del punto de no retorno en la Amazonía. Y en aquel primer estudio era la deforestación. Una gran deforestación haría que todo el sur de la Amazonía se convirtiera en un ecosistema altamente degradado, tipo sabana. Fue ahí donde creé el término sabanización. Continué todo ese tiempo haciendo investigación y hoy la Amazonía está al borde del punto de no retorno. Y los estudios que publiqué en 2016, hace 10 años, mostraron que el calentamiento global, junto con la deforestación, es lo que causará o podría causar el punto de no retorno. En aquel estudio indicamos, si la deforestación llega a estar entre el 20 y el 25% y el calentamiento global alcanza los 2 grados, vamos a perder la Amazonía. Y después los estudios mostraron que si se pasa el punto de no retorno, vamos a perder del 70 hasta el 77% de toda la Amazonía. Solo la selva de ese lado de los Andes permanece, porque ahí la lluvia es muy alta. Son más de 3 metros de lluvia, de precipitación al año. Incluso disminuyendo un poco, se mantiene la selva. Pero vamos a perder más del 70% de la cobertura forestal. Y hoy estamos con un 18% de deforestación. Y el calentamiento global, como ya dije, alcanzando rápidamente los 1,5 grados y se puede alcanzar los 2 grados incluso antes del 2050. La Amazonía todavía no ha pasado el punto de no retorno. Está muy cerca, pero vamos en esa línea. Si eliminamos la deforestación y hacemos una gran restauración forestal, esto es esencial para buscar salvar la Amazonía. Otro estudio de las Naciones Unidas también apunta que el mundo ha ingresado en una era de escasez hídrica, lo que representa que la demanda por agua global supera con creces la capacidad de los sistemas hídricos de regenerarse. Brasil sigue siendo el país con las mayores reservas de agua dulce del planeta. Entonces, ¿qué pudiera representar este escenario de escasez hídrica desde el punto de vista geopolítico para nuestro país? Aquí no es solo la Amazonía la que está al borde del punto de no retorno. El Cerrado, el Pantanal, la Caatinga están al borde del punto de no retorno. Entonces tenemos un desafío grande. Brasil tiene que eliminar la deforestación. Estas son políticas del gobierno federal. De todos los biomas, como el mapa de ruta que Brasil llevó a la COP30 ante el mundo entero, aquí en Brasil, que consiste en hacer una gran restauración forestal de todos los biomas para 2030. Cuando hagamos eso, entonces el sistema retiene más agua y van a disminuir esas crisis hídricas que estamos viendo cada vez más, principalmente cuando tenemos la selva, es aquello que mencioné. El agua se queda allí y va abasteciendo los manantiales, incluso durante la estación seca. Esperemos que Brasil vaya en esa dirección.
Bueno, por un lado, entonces tenemos ese escenario de escasez hídrica. Por el otro lado, también hay cada vez más un incremento de la demanda global por agua, sobre todo frente a determinados avances tecnológicos. Hoy los data centers son los principales centros que consumen agua en el mundo y no parece que vamos a retroceder en ese aspecto. Entonces, frente a este panorama, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Olha, Tenemos que caminar en la dirección de preservar mucho más los sistemas de almacenamiento hídrico. aquilo que eu mencionei. Como mencioné, Quando a gente faz cuando hacemos restauración forestal, você mantienes aquela água esa agua durante todo el año allí, reabastecendo as reabasteciendo los manantiales. E também quando a gente También cuando hacemos restauración forestal, há hay un equilibrio mayor en la producción de lluvia. você resta. Cuando restauras, vuelve a llover más en la estación seca. Então esses são Entonces, esas son algunas de las medidas muy importantes para poder usar más agua com os datas. con los centros de datos que están creciendo mucho en todo el mundo. Então essa Entonces, eso es absolutamente importante. zerar todo o desmatamento. Eliminar toda la deforestación, hacer una gran restauración de los biomas en todo el mundo. Eso va a permitir utilizar el agua mucho mejor. Por último, quisiera que usted me comentara un poco sobre cómo es ese trabajo junto al dicasterio en el Vaticano y cómo valora este acercamiento de la Iglesia Católica con la ciencia. Me senti Me sentí muy honrado convidado. de haber sido invitado por el Papa León XIV E me pareceu y me pareció de gran relevancia que de los 11 miembros del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, yo fuera el único científico climático y ambiental, único así como el único de Brasil. Quedé muy honrado, porque porque ciertamente vamos a darle a este tema toda la importancia que merece. no mundo todo a 1,4. En todo el mundo hay 1.400 millones de católicos, Mas, pero los papas, principalmente o Papa Francisco, principalmente el Papa Francisco y ahora el Papa León XIV, eles buscam buscan soluciones para todo el planeta, o planeta. E para para acabar con las guerras a insuficiência de y con la falta de apoyo a las poblaciones pobres de todo el mundo. Y claro, será sería fundamental que el Papa León XIV también destaque, tal como lo hizo el Papa Francisco, a la importancia de combatir la emergencia climática, proteger toda la biodiversidad del mundo, os biomas, todos los biomas a floresta amazônica. y la selva amazónica. Foi informado Se me informó de que esa fue una de las razones que o Papa, por las que el Papa decidió invitarme, por eu ser um cientista, por ser un científico que realiza desde hace muchas décadas investigaciones sobre la Amazonía. trabalho Y muito. trabajo mucho también buscando evitar el punto de no retorno de la Amazonía. Entonces, me parece que Isso é muito importante. esto es muy importante. A minha Mi postura en este dicasterio claramente será claramente mostrar que estamos viviendo la mayor emergencia ambiental de la historia reciente de la humanidad y necesitamos combatirla. Profesor, muchísimas gracias por su entrevista. eu agradeço muito, Olga. Y así llegamos al final de otro programa Entrevista. Siga con nosotros. Hasta la próxima. Chao.